¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Coge la Noche. Es un placer estar como siempre con todos ustedes. Gracias a todos nuestros televidentes por preferir el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país. Tanto se ve en todo el país, ahora le vamos a decir por qué. Pues de una vez lo decimos, pues porque nos ven en el Valle del Cauca, en el eje cafetero, en la costa atlántica, en Bogotá, en el sur del país y más hoy que vamos a hablar sobre pensiones y sabemos que tenemos mucha gente, mucha audiencia en esas otras regiones del país distintas al departamento de Antioquia y Medellín. Muchas gracias les decimos a todos ustedes por siempre reportar su sintonía y por estar muy pendientes de los temas que tocamos aquí a diario en Nos Cogió la Noche. Mañana hablaremos sobre el tema de los toros, muy pendiente, debate sobre el tema de los toros, polémica que ha generado en Bogotá por la reapertura de la Plaza de Toros de Santa María y las agresiones por parte de algunos que están en contra de esta actividad. También protestas en Medellín, pendientes mañana. Hoy, lo decíamos hace un segundo, vamos a hablar de pensiones. Pensiones, todo lo que usted necesite saber sobre pensiones esta noche con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro. Doctora Paula Andrea, gracias por acompañarnos esta noche. Hola Germán, buenas noches y buenas noches para todos. Bueno, antes de comenzar a recibir las llamadas, porque les recordamos a ustedes que estamos en directo y tenemos una línea telefónica habilitada para sus preguntas. La línea telefónica es 265-7757, 265-7757, la línea telefónica para que ustedes llamen y hagan sus preguntas directamente aquí. Estamos en directo, les recordamos, ahí están viendo ustedes ahora la línea telefónica y les recordamos que tenemos también una línea de WhatsApp. Línea solo para mensajes de WhatsApp. No recibimos llamadas en esta línea telefónica. Esta es la línea telefónica de WhatsApp o línea de WhatsApp 312-776-3688. Ustedes pueden por ahí enviar sus mensajes con sus preguntas sobre pensiones a la doctora Paula esta noche. No es para llamar, es solo para los mensajes, por favor. Les decía que vamos a hablar de un tema que le preocupa a los jóvenes, doctora Paula Andrea. Cuando hablamos de pensiones, creemos que este tema solamente es de personas viejas, personas que ya les falta poquito para pensionarse y que los jóvenes no se tienen por qué preocupar por esto. ¿Estamos en lo cierto o estamos equivocados? Efectivamente, Germán, los jóvenes no tienen como la precaución de empezar a temprana edad a hacer los aportes para pensión y ve uno como cuando tienen un siniestro, como una pensión de invalidez o una pensión de sobrevivientes, dejan sin cobertura a su familia o ellos quedan sin cobertura para una pensión de invalidez. Por eso la invitación para los jóvenes es que empezar a cotizar a pensiones desde temprana edad, desde que empiecen su vida laboral. De hecho, si no empiezan su vida laboral vinculados a una empresa, empiecen como independientes, que pueden pagar como independientes salud y pensión. ¿Por qué? Porque cuando uno cotiza para 3 riesgos. Cotiza para invalidez, cotiza para vejez y cotiza para muerte. Entonces, para vejez, obviamente, necesitamos 1.300 semanas y la edad para los hombres son 62 años y para las mujeres 57. Pero para invalidez y para sobrevivientes, cuando llevamos más de un año cotizado, vamos a tener derecho a causar una pensión de sobrevivientes o una pensión de invalidez. Puede ser rapidito. Ejemplo, yo empiezo a cotizar hoy y dentro de año y medio me invalido. Me van a exigir 50 semanas en los últimos 3 años y las voy a tener, porque 50 semanas son menos de un año son 51.4. Entonces vale la pena que empecemos a cotizar para que más o menos en año y medio ya estemos cubiertos por invalidez y por sobrevivientes. ¿A qué fondo? Pues cada uno hará su elección, porque realmente a temprana edad no es tan importante uno definir en qué fondo va a estar o en qué régimen, porque la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes se liquida de la misma manera en ambos. La diferencia está en la de vejez, o sea, cuando ya se acerquen a los 47 años más o menos, empezamos a mirar cuál le conviene. Pero empezando la edad para laborar, en cualquier régimen está muy bien. Entonces este tema, ahí está clara la recomendación, no es solamente para las personas que están próximas a pensionarse. Jóvenes que están comenzando su vida laboral, así no estén contratados en una empresa, exacto, independientes, que les resultó un trabajo por ahí, exacto, de vez en cuando le pagan, claro, por ellos contrato. Pueden cotizar. De hecho, o sea, una cotización como independiente en este momento está por alrededor de 200.000 pesos mensuales. Muchas veces el independiente se gana eso y mucho más, y creen que 200.000 pesos en el aporte es botar la plata y realmente no la están botando. Porque si bien para vejez son 1.300 semanas, que son 26 años cotizados,
pues vamos acumulando semanas para cuando tengamos la edad ya estemos listos. No empezar a cotizar ya tarde y ya de más edad, donde ya de pronto no tengamos ni tantos alientos para hacerlo. Claro. Les recordamos la línea telefónica que ya está disponible para todos ustedes, 265-7757, línea telefónica aquí en la ciudad de Medellín. Pueden llamar desde cualquier lugar del país, 265-7757, para que dialoguen ustedes directamente con la doctora Paula Andrea Escobar y les pregunten todos los que ustedes necesiten saber sobre pensiones. Y tenemos la primera llamada. John León, buenas noches. Buenas noches para usted y para la doctora. ¿Cómo está usted? Excelentemente. Me alegra mucho, bienvenido al programa. Bueno, es para una preguntita a la doctora. Claro que sí. Adelante, John. Bueno, mire, yo tengo actualmente 61 años. ¿Sí? ¿Me Sí. escucha? Sí, Lo señor. escuchamos perfectamente. Ah, bueno, 61 años. No estoy en ese momento cotizando. Sí. John, Bueno, estoy en fondo privado, tengo 900 semanas y me dicen en el fondo de que a los 62 años tendría aproximadamente unos 120 millones de pesos. Mi pregunta es, ¿sí? la pregunta es si me hacen devolución de los aportes o tengo derecho a una pensión. Bueno, don John, le cuento que a los 62 años el fondo hace el cálculo con el capital que tenga en ese momento. Si son 120 millones, lo más seguro es que no le va a dar para una pensión de vejez, porque normalmente nos exigen 170, 180, 190 millones para una pensión del salario mínimo. Entonces, si tenemos 120 millones, lo más seguro es que no vamos a alcanzar una pensión de vejez. Sin embargo, uno se da cuenta realmente qué sucedió cuando usted radica la documentación, porque ellos van a revisar el capital que tiene a ese momento, la rentabilidad que tiene y sus beneficiarios cuántos años tienen, su esposa, si tiene hijos menores, en fin. Entonces, así como me lo plantea, considero que no va a tener derecho, pero pues de todas maneras la pensión es un derecho irrenunciable y si usted al momento de tramitarla, ellos se dan cuenta que el capital le da o que está cerca, no le dan la devolución de aportes, sino que le dan la pensión de vejez. Solamente le darían la pensión de vejez si no tiene derecho, solamente le dan la devolución de aportes, perdón, si no tiene derecho a la pensión de vejez. Muy bien, le recordamos a nuestros televidentes que le están enviando los mensajes a través de la línea de WhatsApp, ya la vamos a repetir más adelante, que esta línea es solo para que nos envíen mensajes, no para que nos manden mensajes de voz ni llamadas telefónicas, simplemente para que nos envíen sus mensajes. Y tenemos aquí una pregunta que vamos a hacer, que nos envía Arturo Patiño. Dice, buenas noches, felicitaciones por su programa. Desde el 2014 no pude volver a laborar. La EPS me pagó los 6 meses de incapacidad y me remitió a Porvenir. Me hicieron la calificación y me dio el 42%. Apelé ante el seguro y me dieron el 62% de discapacidad. Me acaban de pensionar, pero solo me cancelaron desde la fecha de estructuración, que fue el mes de julio de 2016. Desde que la EPS me dejó de pagar la incapacidad hasta la fecha de estructuración, o sea, 12 meses, no recibí ningún salario. ¿Es cierto que estos 12 meses sin salario se pierden? Don Arturo, ¿cierto? Arturo Patiño. Don Arturo, bueno, le cuento que efectivamente la pensión de invalidez se paga desde la fecha de estructuración, o sea que si lo hicieron así, está correctamente reconocida la pensión de invalidez. El tema de las incapacidades que le generaron antes de la fecha de estructuración, hay que cobrarlas. Si le fueron negadas ya por el Fondo de Pensiones o por la EPS, puede acercarse a la oficina para que las revisemos y determinemos. El paso a seguir sería presentar una demanda. Tenemos otra pregunta, nos la hace Adriana Patricia. Dice, buenas noches, mi pregunta es la siguiente, trabajé 10 años con Bienestar Familiar y sufrí un infarto, aún estaba trabajando con ellos. ¿Puedo tener derecho a la pensión? Muchas gracias, feliz noche, Adriana. Bueno, doña Adriana, ahí no dice hasta cuándo estuvo trabajando. Dice que 10 años, pero sí. no dice hasta cuándo. Bueno, doña Adriana, hay que revisar desde cuándo y hasta cuándo efectuó las cotizaciones, porque para invalidez, primero debemos determinar si tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral y 2, si tenemos las 50 semanas en los últimos 3 años, a ver si le hicieron aportes o no le hicieron aportes. Si no le hicieron aportes, habría que demandar. Pero entonces lo primero es determinar hasta cuándo trabajó,
para mirar en qué época están los aportes y determinar el derecho. Muy bien, tenemos en línea a Alba Inés. Alba Inés, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, Alba Inés, bienvenida al programa. Muchas gracias. Adelante. Yo quería preguntarle a la doctora si yo tengo mi tiempo de cotización y mi edad, ¿yo me puedo seguir laborando o tengo que renunciar inmediatamente? Bueno, doña Alba, si usted tiene su edad y sus semanas de cotización, usted tiene dos opciones. Una, decirle a su empleador que la retire del sistema de pensiones, que no le cotice más a pensiones, que solamente le cotice salud y riesgos para que usted tramite su pensión y le llegue su retroactivo pensional desde el momento en que cumplió la edad. Usted puede continuar trabajando, el empleador puede permitirle hacerlo y no tiene ningún problema. Lo que pasa es que el reconocimiento y pago de la pensión es una justa causa para terminar el contrato. Entonces, si el empleador le dice a usted, bueno, tramite su pensión o la tramita él como empleador para que una vez se la reconozcan y se la paguen, poderle terminar el contrato, él estaría dentro de una justa causa, ¿cierto? Entonces, si el empleador lo permite, no tendría ningún problema en continuar laborando. Línea telefónica para que ustedes llamen y se comuniquen con nosotros, le hagan la pregunta directamente a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones. Es la 265-7757, 265-7757, ahí están viendo ustedes el número ahora, puede llamar y hacer la pregunta directamente, o tenemos también, recuerden, línea de WhatsApp, únicamente para mensajes de WhatsApp, 312-776-3688, 312-776-3688 para preguntas a través de WhatsApp. Nos colocan por favor su nombre. La pregunta que vamos a leer a continuación nos la envía Félix Caraballo de Cartagena, para que vea que nos ven en Cartagena. Dice él, tengo una pérdida de capacidad laboral del 43% y estoy apelando a la Junta Nacional. ¿Quién paga después de 540 días de incapacidad? Bueno, don Félix, después del día 540 es la EPS quien nuevamente debe asumir el pago de las incapacidades. Sin embargo, pues me parece prudente que entonces espere el dictamen de la Junta Nacional para que determinen si le dan el 50% de invalidez y que le paguen el retroactivo de la pensión desde la fecha de estructuración de la invalidez. Y de ahí hacia atrás miraríamos qué incapacidades quedaron pendientes para que las reclamemos y si son negadas poder demandar tanto a la EPS como al Fondo de Pensiones y que sea el juez el que decida quién será el que va a condenar a pagar dicho dinero. Saludos a nuestros televidentes en la costa atlántica, en Cartagena particularmente. Tenemos en la línea telefónica a Jairo. Jairo, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al programa, Jairo. Un saludo muy especial para usted y la doctora, y muy buenas noches. Muchas gracias, Jairo. La pregunta mía es la siguiente a la doctora. Lo que pasa es que yo laboré en una empresa 37 años y tengo 1.650 semanas cotizadas. En este momento no estoy laborando y tengo 57 años. Y no, el trabajo pues ahora, si no hay para los jóvenes, para nosotros ya de edad es muy difícil. Entonces la pregunta mía es si yo tengo que seguir cotizando o ya tengo 1.650 semanas, la empresa me dio los papeles, me dio todo y ya estoy por fuera y no he podido, pues como hace año y medio. Entonces no sé, la pregunta es para la doctora, a ver ella qué me aconseja. Bueno, Jairo, pienso que no tendría problema por lo siguiente. Para vejez ya sabemos que son 1.300 semanas, o sea que solo le resta esperar la edad. Para sobrevivientes, o sea, si usted fallece, para que sus beneficiarios tengan derecho a una pensión de sobrevivientes, tampoco va a tener problema si no cotiza, porque la ley 797 del 2003 establece en una normita que la persona que acredita las semanas para la pensión de vejez es acreedora a dejar como a sus beneficiarios esa pensión de sobrevivientes. Así no tenga las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Entonces no se preocupe que por sobrevivientes pues no va a tener problema. Y para el tema de la invalidez, también nos exigen 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Si no las tiene porque no va a seguir cotizando, pues podríamos aspirar a una pensión especial de vejez por invalidez, que es cuando tienen más de 55 años de edad, más de 1.000 semanas y el 50% de deficiencia. O sea que considero que con las semanas que tiene cotizadas ya ha cubierto los 3 riesgos, pues sin ningún problema. Muy bien, seguimos recibiendo llamadas de nuestros televidentes. Saludamos ahora a Gloria. Gloria, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Gloria, bienvenida a Nos Cogió la Noche. Qué bueno. Una
una pregunta para la doctora y es la siguiente. Es que mi esposo tiene 61 años, ¿cierto? Y él pues empezó a cotizar ya muy viejo y apenas tiene como casi las 600 semanas. ¿Ahí qué ocurre? ¿Cómo se llegaría a conseguir la pensión entonces? Bueno, doña Gloria, le cuento que para su esposo poder lograr una pensión de vejez debe reunir 62 años y 1.300 semanas, o sea que le faltan 700 semanas. 700 semanas son más o menos 7 años. Por lo que él tiene dos opciones: o continúa cotizando a completar esos 7 años, o reclama la indemnización cuando cumpla los 62 años, o continúa cotizando no solamente para acreditar las semanas que le faltan, sino para cubrir el riesgo de invalidez y sobrevivientes, que lo cubrimos cuando llevamos 50 semanas en los últimos 3 años. Corrijo un error que tuve en este momento, dije 700 semanas, no son 7 años, porque si 10 son 500, entonces 700 son como 12, 13 años, o sea que le falta bastantico. Entonces él tiene esa opción, o sea, reclama su indemnización a los 62 años o continúa cotizando los 12, 13 años que le falten, pero la ventaja de seguir cotizando es que va a estar cubierto por invalidez y por sobrevivientes. A todos ustedes, muy pendientes, alisten papel y lápiz porque después de la pausa vamos a darles a ustedes las líneas telefónicas y la ubicación de las oficinas de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones, de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, no solo en la ciudad de Medellín, sino también en Cali, Pereira, Manizales. Y sí, Cali, Pereira y Manizales, donde ella atiende, para que estén muy pendientes, recuerden, y anoten estos datos que son importantes para que pidan su cita. Hoy el tema es pensiones y estamos en directo con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones. Les recordamos la línea telefónica 265-7757 para que llamen y hagan sus preguntas aquí, al aire, en directo. Y también nos pueden seguir enviando sus preguntas a través de la línea de WhatsApp 312-776-3688. No nos llamen a esta línea, solo envíen el mensaje escrito, por favor. Escrito con nombre, por favor. Tenemos un mensaje precisamente a través de WhatsApp, dice el televidente: buenas noches, me pensioné hace 7 meses, no me han reconocido la retroactividad de la pensión, que entiendo es desde el momento en que me dijeron que no le retenemos más para pensión hasta que me dicen cuál fue mi mesada. Eso fue hace 8 meses. ¿Qué le podemos decir al televidente? Bueno, recuerden que la pensión de vejez se paga desde la fecha en que cumplimos los requisitos de edad y semanas, siempre y cuando nos hayamos retirado del sistema en pensiones. Entonces, en el caso que nos están planteando, el empleador le dejó de descontar para pensión y durante el tiempo que se demoró el trámite de la pensión no le pagaron aportes a pensión. Cuando le llega la mesada, le llega sin retroactivo, por lo que si efectivamente observamos en la historia laboral y no se hicieron aportes, podríamos reclamar desde la fecha de cumplimiento de requisitos hasta la fecha en que le reconocieron efectivamente ese retroactivo pensional, que son los 8 meses. Entonces, con mucho gusto acérquese a la oficina con la resolución de la pensión y el historial de semanas para que instauremos la demanda respectiva. Muy bien, Elías. Elías está en la línea. Buenas noches, Elías. Sí, mi pregunta es, yo tengo 49 años y he cotizado 25 años. ¿Con cuánta edad me pensiono si estoy en el fondo de pensiones? Don Elías, usted tiene 49 años, se va a pensionar a los 62 años y 1.300 semanas. 1.300 semanas son 26 años. Usted tiene 25, o sea que ya próximamente los está terminando de cotizar, y las semanas adicionales a las 1.300, cada 50 semanas adicionales a las 1.300 le va a servir para aumentar un 1.5% adicional en el monto, en la tasa de reemplazo de la liquidación de la pensión. Entonces es muy importante que termine de cotizar las 1.300 y, si es posible, que continúe cotizando. Obviamente si cotiza por más del mínimo, porque si usted cotiza por el mínimo, por muchas semanas que tenga, su pensión va a ser del salario mínimo. Nos escribe don Rubén Darío Franco, dice: el año pasado se aprobó la ley 1821. Están diciendo que si uno quiere seguir trabajando después de los 65 años debe informar por escrito este deseo. ¿Por qué?, pregunta él. Luego, la ley no es de obligatorio cumplimiento. Si así debe ser, cosa que la ley no dice, ¿ante quién se hace? ¿Qué plazos hay? Si paso de los 65 y no hago dicho aviso, ¿qué puede pasar? Rubén Darío Franco.
Bueno, don Rubén Darío, me imagino que usted es servidor público, me imagino que usted es empleado público porque salió una norma donde establece que nos podemos quedar en el empleo público después de los 65 años, porque anteriormente la edad de retiro forzoso en el sector público eran 65 años, ¿cierto? Ya la extendieron. Entonces es posible que nos quedemos hasta los 70 años, la ley trae unos requisitos, pero pienso que, pues como es empleado público, me gustaría que revisáramos qué régimen le aplica, todo lo demás, para poder dar una respuesta más acertada en su caso concreto. Pienso que es mejor que vaya a la oficina, revisemos exactamente cuántos años tiene, qué norma le cobija y le contesto todas esas preguntitas de manera concreta. Muy bien, tenemos en línea telefónica a Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muy amables, muchas felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Mi pregunta para la doctora es la siguiente. Si una persona se pensionó con 60 años, con 55 años de edad, una mujer, y le pagaron a los 58, como el caso de mi señora, tiene derecho a los intereses por esa mora. Muchas gracias. Bueno, si le pagaron a los 58 años, hay que revisar si le pagaron ese retroactivo de la pensión entre los 55 y los 58, porque los intereses de mora se liquidan sobre ese retroactivo pensional que le pagaron. Ahora, la mora se causa es si Colpensiones reconoce y paga la pensión después del 4º mes de haber sido solicitada. Entonces, si usted solicitó la pensión a los 55 años y no le respondieron hasta los 58 y le llegó un retroactivo de esos 3 años, sí podríamos demandar los intereses de mora. Tenemos una pregunta de Gloria Vargas. Dice, en el momento tengo 55 años y 750 semanas cotizadas. En el momento de cumplir con la edad no alcanzo las semanas requeridas. Mi pregunta es la siguiente. Si he cotizado con el mínimo, más o menos, ¿cuánto me liquidan si reclamo la indemnización al momento de tener la edad? Bueno, doña Gloria, usted inclusive después de cumplir la edad podría continuar cotizando hasta cumplir... Aclara que, perdón doctora, que coticen Colpensiones. Bueno, después de que cumpla los 57 años, si no tiene todavía las semanas, puede continuar cotizando, no solamente para que alcancemos algún día la pensión, porque es que uno con 57 años todavía está muy joven. Entonces, si le faltan 8, 10, 12 años, es muy bueno que continúen cotizando, porque usted no sabe si va a vivir hasta los 90. Entonces, continúe cotizando, termina sus semanas para que se pueda pensionar y va a estar cubierta para invalidez y para sobrevivientes, que es muy importante. Ya si reclama la indemnización, hay que revisar bien la liquidación de la indemnización, porque nos pueden dar 5 millones, 6 millones, eso es una suma única que usted la recibe, se la gasta y nunca más vuelve a saber de su pensión, mientras que usted cotiza, mejor puede terminar de cumplir sus requisitos. Le recordamos la línea telefónica 265-7757, está abierta para que llamen y hagan sus preguntas directamente a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, de Abogados, es tu futuro Abogados en Pensiones. Tenemos otra pregunta, bueno, no nos dice el nombre aquí nuestro televidente, pero dice, quisiera saber si el tiempo del servicio militar obligatorio sirve para sumar a las semanas de pensión y cómo se hace para su reconocimiento. Bueno, sí sirve el tiempo de servicio militar. ¿Cómo obtenemos ese tiempo? Mediante un derecho de petición le solicitamos al Ministerio de Defensa nos expida un certificado laboral para bono pensional. Ese certificado lo expide el Ministerio de Defensa y ese certificado es el que se le va a aportar a Colpensiones o al fondo privado para que nos tengan en cuenta esas semanas al momento del reconocimiento del derecho. Luis Carlos, buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy especial para la doctora y de antemano a vos también. Tengo una preguntita para la doctora Andrea y es de que tengo una pensión por invalidez de origen profesional porque he rechazado en lo que es de pensiones el retroactivo, sabiendo que tengo hijos menores. Muchas gracias y un cordial saludo de corazón. Gracias, don Luis Carlos. Don Luis Carlos, usted me hace referencia al incremento pensional por personas a cargo, que es del 7% para los hijos menores y el 14% para la cónyuge o compañera. Resulta que este incremento es solamente para los pensionados,
por vejez que les aplicaron el decreto 758 del año 90, que hasta el 2014 les aplicaron esa norma a los que tenían régimen de transición. Pero no es aplicable para los pensionados por invalidez de origen profesional porque a ustedes se les aplica otra norma distinta que no trae incrementos pensionales, por eso es que no les aplican ese incremento mensual. Les habíamos dicho a ustedes que estuvieran pendientes para anotar, con papel y lápiz, para anotar los teléfonos de las oficinas de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones en varias ciudades del país. Vamos a comenzar, doctora, con Medellín. ¿En dónde están ubicados y los teléfonos? Bueno, en Medellín estamos en el 514-1187, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, oficina 501, 514-1187. En Cali. En Cali estamos en el 373-5110. 373-5110 en el edificio Centenario 2, oficina 315. Pereira. Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, oficina 905 y el teléfono es 333-3301. ¿Y Manizales? Manizales estamos en el edificio del Comercio, el teléfono es 884-6096, en el edificio del Comercio, oficina 603. Muy bien, más adelante volveremos a dar esos teléfonos en el transcurso del programa para que usted sepa a dónde tiene que llamar dependiendo de la ciudad donde se encuentre. A los televidentes que nos están escribiendo pidiéndonos las líneas telefónicas de las ciudades de Pereira, Medellín, Manizales, Cali, pues no se preocupen, más adelante las volveremos a dar, para que estén muy pendientes, la doctora las va a decir y ahí aparecen también en pantalla para que ustedes tomen nota y pidan su cita en la ciudad donde se encuentren o en la ciudad cercana. Vamos a leer una pregunta que nos hace una persona, una televidente a través de la línea de WhatsApp. Dice, mi esposo murió en 2009 por infarto y a esa fecha tenía edad y tiempo para jubilarse. La pensión de sobreviviente se debió haber calculado por muerte o por vejez. Al momento de morir, dice ella, estaba en régimen de transición, era empleado público y estaba en Colpensiones. Bueno, si efectivamente el causante fallecido ya había acreditado edad y semanas de cotización o tiempo de servicio, podemos pedirle a Colpensiones que nos reconozca la pensión de vejez que dejó causada con las normas del régimen de transición y la liquidación de la pensión con base en las normas del régimen de transición. Y como consecuencia de eso, que se reajuste la pensión de sobrevivientes, porque la pensión de sobrevivientes, me imagino, fue inferior. Entonces podemos pedir que se reajuste la pensión de sobrevivientes para que devengue lo mismo que devengaba él en su pensión de vejez. Entonces sí es posible hacerlo. Vamos a recibir la llamada de Gloria. Gloria, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Gloria, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, los felicito por el programa porque nos ayuda mucho. Gracias. Y a la doctora la felicito por ese maquillaje que tiene, le sale mucho con el cabello. Muchas gracias. Doctora, yo le quería hacer una pregunta para una amiga. Ella estuvo casada 10 años con un señor y ella durante el matrimonio tuvo una relación con otro hombre. Entonces ella al quedar en embarazo se separó de él y ahora después de 8 años el esposo murió. Entonces la hija que le quedó de ella del matrimonio reclamó la pensión, pero entonces a ella la aconsejan de que ella tiene derecho porque vivió 10 años con él. Entonces usted, para ver qué nos aconseja, si ella sigue con esos trámites, porque ella ya puso una abogada y ella le tiró pues como una cosa de petición al seguro porque le dieron la pensión a la hija, pero a ella no. Y entonces a ver si ella sigue con esos trámites o usted qué le aconseja. ¿Ellos eran casados o compañeros permanentes? Eran casados. Casados. Bueno, pienso que si eran casados y no habían hecho el divorcio y convivieron más de 5 años, como usted me le indica que convivieron 10 años, no tiene problema porque la Corte Suprema ya ha venido sosteniendo que así exista una separación de hecho, si había un vínculo matrimonial y una convivencia como mínimo de 5 años en cualquier tiempo, tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes. Entonces pienso que sí debe continuar con los trámites que ya inició. O sea, no importa que hace tiempo no tengan nada, no, el vínculo existe. Exacto, si son casados, no han hecho divorcio y que hayan convivido como mínimo 5 años en cualquier tiempo. Muy bien. Buenas noches, dice nuestra televidente Bernarda Vélez. Coticé un año a protección hace 11 años.
y hoy tengo 61. ¿Puedo reclamar esa plata? Sí, efectivamente, ya puede reclamar la devolución de aportes, como fue a un fondo privado, allá está el capital que usted aportó, y pues debe ser poquito, pero allá está su dinero para que reclame su devolución de aportes. Pregunta de Luis. Mi pregunta es, hace 5 meses entregué los documentos para garantía de pensión mínima en protección y hasta el momento no me han dado ninguna respuesta. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, para pensión de vejez, en su caso pues garantía de pensión mínima, el fondo tiene 4 meses para decidir la prestación. Si al 4.º mes no han decidido, hay que presionarlo con la acción de tutela. Entonces pienso que el camino a seguir de su parte es instaurar una acción de tutela y los desacatos respectivos si no dan respuesta para que el fondo proceda a reconocer la garantía de pensión mínima. Tenemos en línea a Sandra. Sandra, buenas noches. Buenas noches, doctor, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, sino que yo quiero hacerle una pregunta a la doctora o a la abogada, sino que es que yo tengo una enfermedad pues hace 2 años y vengo en transcurso pues, de la calificación. El último puntaje me dieron 39.50 y yo quiero preguntarle, sino que es que yo como que me desesperé mucho y tomé un abogado pues por la calle. Yo no quiero pues ya con ese abogado porque yo no le veo como ayuda pues con él y quiero ¿cómo se dice? Desistir de él, pero yo le firmé un poder. Yo puedo desistir o no me pone problema si yo me quito del caso. Bueno, doña Sandra, usted tendría que revisar con él qué tipo de contrato efectuó y pedirle a él un paz y salvo. No sé si usted estipuló que del resultado final usted le pagaría un dinero o de pronto que le iba a pagar algún dinero durante el trámite. Bueno, hay que mirar bien el contrato que hizo con él y negociar con él los honorarios que se hayan causado hasta el momento con la gestión que haya realizado para que él le pueda dar un paz y salvo y usted puede otorgar un poder a otro abogado nuevo. Que puede ser la doctora Paula Andrea Que Escobar. podemos ser nosotros, pero eso sí, con paz y salvo. Sin paz y salvo no recibimos ningún proceso. Dice nuestro televidente, doctora, yo presenté los documentos para la pensión en abril del 2012. Para esta fecha tenía derecho a la mesada 14, 2012. Bueno, lo que pasa es que la mesada 14 se eliminó para todo el mundo a partir del 31 de julio del 2011, o sea que si su reconocimiento fue en el 2011, ya la mesada 14, en el 2012, perdón, ya la mesada 14 había sido eliminada. Otra pregunta a través de WhatsApp. Tengo 50 años, soy mujer, coticé de forma continua desde el año 99 hasta el 2000 y desde eso no cotizo, estoy en fondo privado. Me dicen que debí pasarme antes de los 47 a Colpensiones, pero ellos nunca me notificaron. ¿Qué debo hacer? ¿Cotizar, reclamar por el no aviso oportuno o qué? Cotizó solamente del 99 al 2000. Al 2000. O sea, un añito, sí, según lo que entiendo. Dice que de manera continua, desde el 99 hasta el 2000. Y desde eso no tiene 50 años. 50 años y dice que sí puede reclamar por el no aviso. Lo que pasa es que si usted reclama, demanda, porque ya lo que le toca es demandar para lograr el traslado nuevamente a Colpensiones, hay que acreditar pues unos requisitos. Entre ellos... Perdón que le interrumpa, doctora, aquí nos aclara, la persona es desde el 89. Ah, ok. Porque había puesto 99 desde el 89. Ok, sí, ahí sí ya nos ubicamos de manera diferente. Entonces, es posible demandar, es un proceso largo y dispendioso, pero es posible demandar. ¿Qué debemos hacer? Revisar las historias laborales del Seguro Social, de Colpensiones y del fondo privado, para que hagamos una proyección de aproximadamente cuál va a ser su mesada pensional, si usted hubiera podido lograr pensionarse en Colpensiones, y probarle al juez en una demanda ordinaria laboral el perjuicio que le causaron por no haberle reasesorado para su traslado. Entonces, con mucho gusto, vaya a la oficina, lleva los 2 historiales de semanas, tanto del seguro como de protección, de una vez le pide a protección una proyección donde le informan más o menos cuánto va a ser su mesada pensional si continúa en protección, y con eso podemos hacer unos estudios muy interesantes y poderle decir a usted la viabilidad de su proceso. Muy bien, tenemos en línea a Roberto. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, don Germán, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Roberto, bienvenido a Nos Coge la Noche. Muchas gracias. Para hablar con la doctora. Adelante, la escucho. Doctora, resulta de que una señora me pide el favor de que hable con usted porque el esposo murió. Entonces, cuando ella fue a reclamar la pensión de sobreviviente,
le dijeron que le había retirado 40 millones ya de Colpensiones, que tenía solamente 4 millones de lo que habían seguido aportándole. ¿Qué podía hacer ahí? Bueno, don Roberto, es muy importante revisar la historia laboral del fallecido para revisar si dejó las semanas cotizadas. Así hubiera reclamado la indemnización, a ver si él dejó las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Porque si las dejó, no hay problema, reclamamos la pensión de sobrevivientes y demandamos, y eso que ya le dieron al señor, pues lo descontarán del retroactivo que le vayan a dar a la señora, pero sería viable demandar, así que revisemos primero la historia laboral. Voy a recordarles la línea telefónica que está abierta para que ustedes se comuniquen con nosotros, 265-7757, 265-7757, aparece ahora en pantalla, teléfono en la ciudad de Medellín, y recuerden que también tenemos una línea de WhatsApp, línea para que ustedes nos envíen únicamente mensajes de texto a través de WhatsApp con su pregunta y por favor ponen allí su nombre. La línea de WhatsApp es la siguiente, 312-776-3688. Ahí no nos tienen que llamar, no nos dejen mensajes de voz, por favor. La pregunta escrita, si son tan amables, con el nombre claro allí. Y pendientes, que más adelante volveremos a dar los teléfonos de las oficinas de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones, de la doctora Paula Andrea Escobar, en Cali, Medellín, Pereira y Manizales. Pregunta de Diana Correa a través de WhatsApp. Tengo la siguiente inquietud. Tengo una familiar que ha trabajado por 26 años en casas de familia. Ninguno de los empleadores le ha pagado prestaciones sociales. En la actualidad tiene 65 años. ¿Ella puede hacer algún tipo de demanda para acceder a algún tipo de pensión? Efectivamente, doña Diana, habría que demandar los empleadores con los cuales ella laboró para que ellos procedan a pagar el cálculo actuarial a Colpensiones por el tiempo en que omitieron la afiliación y el pago. En esa demanda hay que probar la fecha de ingreso, la fecha de retiro, el salario que tuvo, para que el juez, y eso se prueba con testimonio normalmente, para que los jueces puedan condenar a esos empleadores a pagar esos títulos pensionales y poder ella acceder a una pensión de vejez. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, bienvenida al programa. Para hacerle una pregunta. Por supuesto. Lo que pasa es que el compañero, yo convivo con un señor que está cotizándole al seguro. Yo le coticé hace más o menos, hace bastante tiempo, le coticé más o menos aproximadamente por ahí de 1 a 2 años. Yo ya casi tengo el punto de la edad para pensionarme. Entonces, él me dice que si le puedo pasar ese tiempo a él o él me lo puede pasar a mí, porque yo daría la edad primero que él. Bueno, doña Rocío, esa figura de que uno le pase tiempo al otro no existe. Lo que existe es la pensión familiar, donde ambos pueden sumar las semanas para obtener una sola pensión. Pero la pensión familiar tiene unos requisitos muy exigentes que con tan poquitas semanas que tiene él, ustedes no cumplen esos requisitos, así que no sería posible. Cada uno, usted reclama su pensión o su indemnización y él reclama su indemnización. Ustedes pueden seguir marcando la línea telefónica 265-7757 y nos pueden seguir enviando sus preguntas a través de la línea de WhatsApp 312-776-3688. Ya volveremos para seguir recibiendo sus inquietudes a través de estas dos formas de comunicación. Pausa y regresamos, pero antes, atención, vamos a darles a ustedes los teléfonos en Medellín de Es Tu Futuro, Medellín 514-1187, en Medellín 514-1187, en Cali 373-5110, 373-5110, también tienen oficina de Es Tu Futuro en Pereira, en el teléfono 333-3301, 333-3301 y en Manizales 884-6096. Más adelante, al final del programa, volveremos a dar estos teléfonos para que ustedes se comuniquen directamente en estas oficinas. El tema de esta noche, en Nos Cogió la Noche, pensiones. Todas las dudas que ustedes tengan sobre pensiones, pues tenemos como invitada a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones. Ya les hemos dado a ustedes las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros aquí y también de las oficinas en Cali, Pereira, Manizales y Medellín. Más adelante las volveremos a dar. Tenemos una pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Buenas noches, felicitaciones por el excelente programa. Tengo 1.301 semanas cotizadas. Estoy esperando que me llegue la pensión por madre cabeza de hogar por hijo discapacitado. Pero los 3 últimos meses
aparece como deuda por no pago del Estado. ¿Hay que esperar que se refleje el pago o así se puede pedir? Mil gracias. Si efectivamente le aparecen las 1.300 semanas en el historial, no importa que tenga esos otros 3 mesecitos con esa deuda, porque eso es una inconsistencia cuando usted cotiza por Colombia Mayor, que es el régimen subsidiado, le aparece esa inconsistencia, pero si tiene las 1.300 no tiene problema. Puede solicitarla, radicarla, tramitarla sin ningún tipo de problema. Más preguntas. Mi nombre es Margarita. La pregunta es, mi papá falleció hace 7 meses. Era pensionado por Colpensiones. ¿La pensión se pierde? Yo soy la hija que veía por él y mi mamá también había fallecido. A ver, lo que pasa es que la ley determina quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Entonces dice esposa o compañera permanente, hijos menores o mayores hasta los 25 que no trabajen, hijos discapacitados de cualquier edad, padres que dependan económicamente del fallecido o hermanos inválidos que dependan económicamente del fallecido. Si usted en su caso como hija ya es mayor de 25, porque o es menor de 25 pero no estudia, pues no tendría derecho a la pensión. Solamente tendría derecho si es discapacitada. De resto no tendría derecho, se pierde esa pensión. Muy bien, tenemos en línea a Liliana. Buenas noches, Liliana. Aló, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Liliana? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Liliana, escúchenos por favor por el teléfono, porque si nos escucha por el televisor hay un retraso y nos demoramos más. Por favor, por el teléfono. Es tan amable para hablar con la doctora. Ella lo está escuchando, Doctora, buenas noches. Buenas noches. Para preguntarle, lo que pasa es que mi mamá hace 2 años se murió y ella cotizó al seguro durante 8 o 9 años aproximadamente. Después de ella haber fallecido, no hay menores de edad. Nosotros, pues yo siendo hija de ella, puedo reclamar. Si usted ya tiene más de 25 años y no es discapacitada, ya la pensión no podría reclamarse para usted, porque solamente es para esposo, compañero permanente o hijos menores o discapacitados, los padres y los hermanos que dependían económicamente del fallecido. Pero si usted es mayor de 25 y no tiene ningún tipo de discapacidad, no es viable reclamar la pensión de sobrevivientes. Pregunta a través de WhatsApp. Buenas noches, soy Natalia Tatis. Tengo una inquietud. Mi esposo hace 5 años se accidentó y quedó discapacitado. ¿Qué procedimiento y documentos se necesitan para obtener la pensión por discapacidad, ya que por sus limitaciones no ha conseguido trabajo? Está por protección y nada más tiene 205 semanas. 205 semanas y hace 5 años se accidentó. Bueno, hay que revisar esas 205 semanas en qué época están cotizadas, porque para pensión de invalidez nos exigen 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, ¿cierto? Entonces debemos primero pedir calificación ante el Fondo de Pensiones para que nos califiquen y revisar si nos otorgan el 50% de pérdida de capacidad laboral, que ahí quedaríamos catalogados como inválidos. Y segundo, revisar el tema de semanas, revisar pues si tiene las 50, si no tiene las 50, pues revisar otras opciones que jurisprudencialmente podemos utilizarlas, pero lo primero es que revisemos tanto la historia clínica como la historia laboral, a ver si podemos lograr los 2 aspectos. Tenemos una pregunta que nos llega desde Sahagún, Córdoba. Luis Emilio Cura Rojas, dice él, cumplí 60 años el 6 de junio de 2014 y tenía más de 1.500 semanas y me negaron la pensión. Hice la solicitud y 2 derechos de petición e igual fueron negadas. Dice que cotizó al ISS al Seguro Social, antiguo Seguro Social, desde marzo de 1982. ¿Tengo o no derecho a la ley de transición? Lo que pasa es que si usted cumplió 60 en junio del 2014, usted no tiene régimen de transición, porque para tener régimen de transición tenía que tener o 40 años de edad al 1 de abril del 94 y usted los cumplió en junio, o 15 años de servicio de cotizaciones que tampoco los tenía. Entonces, como no tenía ninguno de los 2 requisitos, no estaba en régimen de transición y por eso los 60 años le fue negada. Debe esperar a los 62 años y ahí sí, como ya tiene la semana, no tendrá problema con el reconocimiento. Saludos a don Luis Emilio y a toda la gente de Sahagún, en Córdoba. Tenemos en línea telefónica a Henry. Buenas noches, Henry. Buenas noches. Para hacerle una consulta a la doctora, por favor. Por supuesto, bienvenido. Doctora, una pregunta. Yo tengo como 12 o 13 años cotizados en Colfondos
Y 4 años que trabajé en España, yo ya he ido como 3 o 4 veces allá a Colfondos y siempre me han embolatado, como que eso todavía no se puede, y yo dejé de ir hace como 2 años allá. ¿Y usted qué me aconseja que debo hacer yo? Bueno, Henry, o sea, con Colfondos sí es posible aplicar el convenio entre Colombia y España, pero tenemos que reunir los requisitos normales para la pensión. Entonces, si apenas tiene 12 años por un lado y 4 por el otro, apenas tenemos 16 años que no son suficientes para acceder a la pensión. Por lo tanto, le sugiero que continúe cotizando para que cuando reúnan las semanas solicitemos la pensión de vejez, cuando también tenga la edad, sumando el tiempo de España y el tiempo de Colombia, que perfectamente es posible. 265-7757, línea telefónica para que ustedes llamen y hablen directamente con la doctora Paola Andrea Escobar Sánchez de Esto Futuro Abogados en Pensiones sobre el tema de pensiones. Pregunta de don Luis Alfonso Quintero a través de WhatsApp. Dice, excelente programa, buenas noches, muchas gracias don Luis. En el año 94 yo no tenía 40 años de edad, pero tenía casi 19 años de cotización. A julio del 2008 me aparece en la historia laboral 1.658 semanas cotizadas. ¿Me pensionaría a los 60 años? Bueno, año 94, pero menos de 40. Yo no tenía 40, pero hay que mirar la fecha de nacimiento. Si de pronto nos coloca la fecha de nacimiento, porque para pensionarse con 60 años debe tener régimen de transición, ¿cierto? Pero la transición ya se acabó en el 2014. O sea que si usted no cumplió los 60 años antes del 31 de diciembre del 2014, pues no va a tener derecho a pensionarse con 60 años de edad. A don Luis Alfonso Quintero, si nos puede poner ese datico, por favor, le agradeceríamos para que sea más preciso la respuesta. Así le podemos dar una precisión a la respuesta. Tenemos en línea telefónica a Miriam. Miriam, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Miriam. Una preguntita a la doctora Paola. Claro que sí. A ver, yo fui empleada pública y cogí el régimen de transición, me liquidaron a partir del 2015. La resolución salió pues a partir del 2015. Entonces yo necesito preguntar si yo pido una reliquidación porque me falta todo el 2016, ¿me pueden bajar la pensión y cotizarme sobre los 10 últimos años? Bueno, pienso que si le aplicaron el régimen de transición con ley 33 del 85, tenemos que revisar. Usted me está afirmando que ya le aplicaron el IBL el último año, ¿cierto? Pienso que sí podría pedir reliquidación para que le tengan en cuenta los aportes que hizo en el año 2016. Muy bien, tenemos una pregunta de Rubén Arboleda. Dice, si en el 2011 sufrí un accidente de origen común y me pensionaron mediante pensión renta vitalicia por invalidez y me pensionaron por un salario mínimo, pero de ahí me descuentan el 12% por salud, ¿esto es legal? ¿Y esta modalidad de pensión se puede perder si yo llegara a trabajar? Bueno, es legal que le hagan el descuento en salud porque todos los pensionados deben cotizar a salud, que en este momento es el 12% del aporte. La modalidad de renta vitalicia, si usted trabaja, no se la van a quitar. La única manera que usted podría quitársela es cuando usted es calificado nuevamente y determinan que su porcentaje de pérdida de capacidad laboral disminuyó a menos del 50% de pérdida de capacidad laboral, pero de lo contrario no tendría problema. Buenas noches, me llamo Pablo Hernández para hacer una pregunta sobre un compañero de trabajo. Él está afiliado a Protección S.A. y no le avisaron que se cambiara para Colpensiones y está a punto de pensionarse y va a salir pensionado con un mínimo. ¿Qué se debe hacer para pasarse a Colpensiones? Bueno, en estos casos, como ya pues no tenemos el término, no estamos dentro del término para traslado sin demanda, nos toca con una demanda. Es una demanda larga, dispendiosa, pero es muy bueno hacerla porque pues al lograr el traslado la pensión va a ser superior a la que le están ofreciendo en el régimen de ahorro individual. Más preguntas. Dice, ¿hay alguna posibilidad de tramitar desde la ciudad de Cúcuta una solicitud de reconocimiento de pensión por hijo especial? Aún habiéndome reconocido mi pensión de vejez después de cumplir la edad correspondiente, habiendo cumplido 10 años antes de obtenerla, aproximadamente 1.700 semanas y haber dejado de laborar desde el año 2002. Bueno, ahí lo que pasa es que la pregunta es un poco confusa porque dice que ya le reconocieron la pensión de vejez y la pensión por hijo discapacitado es una pensión, o será que me está hablando del incremento pensional. Bueno, si me está hablando del incremento pensional por personas a cargo, uno podría demandar, por ejemplo, en Medellín o en las ciudades donde tenemos oficina,
pero nos tocaría recepcionar una prueba testimonial en Cúcuta para que los testigos declaren acerca de la dependencia económica de su hijo discapacitado. Eso frente al incremento pensional por hijo discapacitado. Porque él está pidiendo reconocimiento de pensión por hijo especial cuando ya le reconocieron la de vejez. Bueno, si ya le reconocieron la de vejez, pienso que esa es, porque es que la pensión especial también es de vejez, solo que es anticipada. Entonces no podríamos tener las dos al mismo tiempo. Si así es que, si de pronto quiere como algo más profundo, me nos escriben los datos bien correctos, porque la pregunta es un poco confusa. También hice mi solicitud para él y mi esposa. Ese es el incremento pensional, sí. El Colpensiones le niega ese incremento, pero hay que demandarlo porque no lo reconocen voluntariamente. Esta persona nos dice que tenía un abogado, pero que ya tiene el paz y salvo. Me imagino que quiere que el caso se lo lleven ustedes, claro, a pesar de estar en Cúcuta. Sí, podemos revisarlo para que lo tramitemos por Medellín y con la prueba testimonial que recaudemos allá lo podemos hacer. Los televidentes que siguen escribiendo y que nos escribieron a través de la línea de WhatsApp y que no pudimos leer sus preguntas aquí, no se preocupen que la doctora les va a responder. Rápidamente, doctora, teléfono en Medellín. 514-1187. 514-1187. Cali. 373-5110. 373-5110. Pereira. 333-3301. 333-3301. Y Manizales. 884-6096. 884-6096. Les decía, estas preguntas que ustedes están enviando, no se preocupen, ella personalmente responde cada una de estas, así que no hay ningún problema, no se va a perder ninguna. Y ustedes pueden llamar a las líneas telefónicas que les acabamos de mostrar para que hagan la solicitud de su cita en las diferentes ciudades del país. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y feliz noche para todos. A ustedes muchas gracias por estar siempre aquí en sintonía de Nos Cogió la Noche. Que tengan todos una feliz noche.